Principales características del régimen de acumulación. La primera característica fue la intervención estatal para el desarrollo capital en el país. Se vio en dos fases, de 1951 a 1972, donde fue fuerte la intervención del Estado, y de 1973 a 1991, donde esta fue disminuyendo gradualmente, pero igual el Estado seguía impulsando el desarrollo de capital. Otra de las características es que las clases dominantes se unificaron para crear una especie de industria donde los exportadores, como los cafeteros, eran un gremio hegemónico y era una central élite de la economía en el país. Se habla de que las tasas de inflación eran moderadas y estables y mantenían una permanencia, o sea, no aumentaban gradualmente, sino siempre con tal de que el desarrollo capital fuera alto, estas se mantenían en un mismo nivel. Otra de las características fue el término de la política económica, donde empezó a regir leyes para que estas empresas se rigieran por una política en la cual se vieran beneficiados tanto empresas como el mismo Estado. Y ahí fue donde empezaron a financiar, el Estado recibía intereses, recibe impuestos y las empresas pues se benefician de esos financiamientos estatales. Y se conoce que es un periodo donde el sector financiero reclamaba menor presencia del Estado, porque se decía que el Estado, como dije anteriormente, era un fuerte interventor para el crecimiento capital del país, pues se decía que era una represión financiera, o sea, el Estado quería manejar las entidades financieras. La apertura económica y los subperiodos. Se conocen dos subperiodos, de 1991 a 1999, donde se caracterizó por la desinflación. De este subperiodo se divide en dos, de 1991 al 93, donde hubo un cambio, o sea, las tasas de cambio tuvieron la intervención del Estado, o sea, ellos controlaban la variación cambiaria de la moneda, y del 93 al 99, donde ya estas tasas de cambio sí eran reguladas por un ente, valga la redundancia, regulador. Del 2000 al 2015 ya el Banco de la República empezó a regular estas tasas cambiarias para que en la apertura de exportaciones y tanto importaciones, como se manejaba el dólar y se maneja hoy en día, estas bases cambiarias tuvieran una estabilidad y así no hubieran, pues digamos que los comerciantes y los exportadores e importadores no se vieran perjudicados. A continuación vamos a ver una gráfica donde hablan de la inflación en el primer subperiodo, que es del 91 al 99, como se dijo anteriormente, la inflación bajó gradualmente, y ya vemos otra gráfica donde se habla de una inflación del 2000 al 2015, donde es más irregular, tanto como baja, gradualmente sube. Entonces, ya esa es la primera parte. Características generales del periodo de apertura. Se dice que el tránsito de la sustitución de importaciones fue en 1974, o sea, quiere decir que el periodo de apertura económica en el país se empezó a trabajar desde la administración del presidente López, pero realmente es hasta 1991 donde esta empieza a ver frutos. ¿Por qué en el 74 no fue posible empezar este periodo de apertura? Por dos razones. La primera es la ruptura del acuerdo básico del periodo de ICE, que esto quiere decir que las alianzas entre sectores se rompieron, y la segunda es que hubo consolidación de grandes grupos. Entonces, en 1991, ya cuando todos se pusieron de acuerdo, empezó este periodo de apertura donde empezaron a ingresar nuevos mercados y asimismo empezaron a mejorar las importaciones y exportaciones. ¿Qué trajo esta apertura? Prometió que se iba a generar un mayor empleo, que iban a eliminarse los oligopolios, que iba a haber una estabilidad macroeconómica, un aumento de la productividad y la eliminación de desequilibrios externos, básicamente en la moneda y en otros mercados, o sea, una mayor competitividad. El periodo aperturista trae consigo también un importante aumento de la deuda externa. Esto quiere decir que el país, para poder hacer una inyección de capital y poder empezar esta apertura económica, empieza a endeudarse con países vecinos. En 1991 la deuda está en 17.335 millones de dólares.
a 1996 pasa a estar a 34.409 millones de dólares. En este lapso de tiempo casi que se duplicó, más de lo que había al inicio de la apertura económica. Aquí podemos ver una gráfica de la deuda pública y privada en relación al porcentaje del PIB, donde podemos ver que la deuda privada aumenta y la pública desciende un poco, pero al final en 1999 tiene una congruencia casi igual. Entonces, hablamos de tres grandes ciclos de la economía colombiana desde la apertura. Esta de 1990 a 1990. Tres grandes ciclos de la economía colombiana desde la apertura. Eso se divide en tres, de 1990 a 96, donde inicia una importante recesión gracias a la serie de medidas desinflacionistas que empieza a implementar el gobierno, y se recupera gracias al aumento considerable del gasto público. De 1997 al 2007, donde inicia la recesión de la llamada crisis de fin de siglo, una de las crisis que más ha azotado el país en esa época. Y del 2008 a la época donde está una recesión de las crisis económicas a nivel global y se profundiza en la caída de los precios de todo el mercado de valores con lo que comercializa el país, tanto sea café, petróleo, incluso la moneda del dólar. El tema que a mí me correspondió son las grandes reformas de la apertura. Las grandes reformas de la apertura son tres, muy esenciales: el desmonte del control de cambios, la eliminación de las normas que limitan la inversión extranjera directa y la apertura comercial. Dicen que las presiones para lograr una desinflación en los primeros años de la apertura aceleran el proceso de la parte comercial, el cual se había proyectado implementar originalmente de forma gradual, pero terminó implementándose abruptamente. Las tarifas arancelarias pasaron de 35.9% en 1990 a 12% en 1991. La protección efectiva pasó de 75% en 1989 a 34% en 1990 y a 21% en 1991. Según las cifras, no son peores, sino que se debe tener en cuenta el hecho de que el proceso no tuvo la menor consideración con los sectores agropecuarios e industria manufacturero. Es decir, ellos no tuvieron en cuenta algo en lo que Colombia es muy eficaz, porque Colombia es destacada como uno de los mejores países por la agricultura y la industria, ya que manejamos diferentes especies, mucha naturaleza, son cosas muy esenciales. Pero la apertura comercial se profundizó más en la explotación minera, en lo del petróleo, todo eso. Otra cosa muy importante, y según lo demuestra el gráfico, es como las exportaciones aumentaron. A continuación van a ver el gráfico de acuerdo a los balances y a los indicadores que ocurrieron en el transcurso de esos años. Es bueno recordar que antes de la apertura el ciclo económico colombiano había sido determinado fundamentalmente por las variaciones del precio del café. Sin embargo, desde la apertura, esos ciclos son determinados por los niveles de endeudamiento tanto interno como externo y por los vaivenes de los precios del petróleo y de la tasa de cambio. Lo anterior significa que el país es más vulnerable que en el pasado a los shocks de la economía internacional y en lo fundamental del sector financiero global. Ahora bien, si realizamos un zoom a la liberación financiera, podemos decir que su implementación
la cual estuvo a cargo del mandato de César Gaviria, se resume en 4 unidades, 4 medidas concretas. Según estas medidas concretas son Bancoldex, que es un banco que le ayuda a las personas para iniciar su proyecto. Finagro, IFI, Fendetter y FEN. Las siguientes medidas son los cambios en el sistema cambiario, producto de la Ley 9 de 1991, que sustituyó el control de cambios y la cual creó un mercado libre y uno regulado de divisas, que eliminó el monopolio del Banco de la República y la realización de transacciones en el mercado cambiario. La siguiente es el tránsito a un esquema de multibanca como consecuencia obvia del abandono del crédito dirigido. Y la última es la reducción considerable en los requisitos de encaje. Con el ánimo de resumir y concretar lo dicho hasta aquí, en términos de liberación y reforma financiera, diremos que las consecuencias de este proceso para el país se centran en los siguientes puntos. Un esquema de multibanca, una privatización de entidades oficiales de carácter crediticio, una disminución importante de los requisitos legales de encaje y la desaparición de la banca de fomento. Toda esta apertura en Colombia, así como trajo beneficios, también perjudicó en ciertas cosas a algunos sectores, porque lo esencial es así como incluimos mayores exportaciones y mejores ingresos, siempre es bueno tener en cuenta todos los sectores para así tener una mayor productividad económica. Muchas gracias. Yo voy a tocar el tema de la crisis de fin de siglo, la cual fue la recesión más grave de la historia de la economía colombiana. Cabe aclarar que una recesión es un decrecimiento de la economía durante un periodo de tiempo, con una tasa de PIB negativa, lo cual genera desempleo, genera disminución en la inversión y disminuye pues el consumo. Entonces, en el año 1998 se presentó pues dos hechos que llevaron a Colombia a la crisis económica más fuerte hasta la fecha. Uno de estos factores fue la crisis asiática. Esto fue un golpe muy duro porque afectó fuertemente la caída de los precios de los productos de exportación. Y el otro factor fue el encarecimiento del financiamiento externo. Y pues como sabemos Colombia es un país que exporta productos como el café o el petróleo, pues esta caída de precios afectó mucho ese tipo de exportaciones. Y por la parte del financiamiento externo, pues fue un golpe muy fuerte porque Colombia gastaba más en importar bienes y servicios en esa moneda extranjera que lo que ganaba en exportar los productos como el café o el petróleo, entre otras cosas. Entonces, pues la moneda extranjera sufrió una gran devaluación debido a esto. Entonces, pues esta crisis llevó a que las tasas de interés sufrieran un gran aumento. Y pues ¿quiénes son los mayores afectados por esto, por esta subida de tasas de interés? Pues las familias colombianas, que son las que tenían pues sus créditos, y pues al subirles estas tasas de interés ya no se les hacía posible pues asumir estos costos, ¿no? Porque pues ya eran demasiado altos y pues ya lo que tenían pues no les daba base para pagar pues sus deudas, ¿no? Entonces ya en la resolución de la crisis, el Estado intentó aliviar la crisis financiera, permitiendo que pues, se asignaran las actuaciones de la Superintendencia Bancaria y Fogafín para así poder intervenir pues, las empresas y las entidades que pues estuvieran más inmersas en la crisis. Y así pues facilitando la reestructuración de las empresas que estaban más afectadas financieramente por sus altos niveles de endeudamiento y pues estableciendo nuevas pautas en el negocio de pues el financiamiento hipotecario. Sin embargo, pues fue la Corte Constitucional la que dictaminó que se haría como una reducción a las tasas de interés de los préstamos hipotecarios pendientes.
Entonces la Corte Constitucional pidió que se establecieran tasas de interés máximo a los créditos hipotecarios, pero que estos se establecieran mediante la inflación observada y no que la establecieran mediante las tasas de interés del mercado. Bueno, ahora vamos a pasar al segundo subperiodo de apertura. Entonces, después de la crisis de fin de siglo, la Autoridad Monetaria Nacional cambia la percepción de que la inflación es un fenómeno monetario a que la inflación ahora es un fenómeno de política monetaria. Lo que quiere decir que ya se vería la actuación de la cantidad de dinero y los tipos de interés para influir en los niveles de ingresos de producción y pues de desempleo. Para ello, deciden no tener como meta los agregados monetarios, que son los activos financieros que cumplen las funciones del dinero en la economía, sino pues que se enfocan ahora en el esquema de inflación objetivo, lo que pues en teoría haría perder el control sobre los agregados monetarios. Entonces, al perder este control sobre dichos agregados monetarios, se intenta pues controlar la inflación por medio de la tasa de interés. Igualmente pues se debe tener cuidado porque no siempre al aumentar o disminuir esta tasa de interés va a aumentar o disminuir la inversión o el consumo. Bueno, ahora vamos a pasar al segundo subperiodo de apertura. Entonces, después de la crisis de fin de siglo, la Autoridad Monetaria Nacional cambia la percepción de que la inflación es un fenómeno monetario a que la inflación ahora es un fenómeno de política monetaria. Lo que quiere decir que ya se vería la actuación de la cantidad de dinero y los tipos de interés para influir en los niveles de ingresos de producción y pues de desempleo. Para ello, deciden no tener como meta los agregados monetarios, que son los activos financieros que cumplen las funciones del dinero en la economía, sino pues que se enfocan ahora en el esquema de inflación objetivo, lo que pues en teoría haría perder el control sobre los agregados monetarios. Entonces, al perder este control sobre dichos agregados monetarios, se intenta pues controlar la inflación por medio de la tasa de interés. Igualmente pues se debe tener cuidado porque no siempre al aumentar o disminuir esta tasa de interés va a aumentar o disminuir la inversión o el consumo. Entonces pues el primer cuadro nos muestra que en épocas de abundancia económica se reduce el gasto y se ahorra, se suben los impuestos y las tasas de interés, ya que pues es época de abundancia, ¿sí? Lo que lleva a que se hace sostenible el crecimiento. Y en épocas de crisis económica usan el dinero que se ahorró en estas épocas de abundancia, el gobierno baja los impuestos y las tasas de interés y se controla pues esta recesión económica. Entonces en la segunda imagen, que es la política económica procíclica, en épocas de abundancia económica se gasta más de lo que entra en impuestos y pues se disminuyen los impuestos y las tasas de interés. Entonces pues esto lleva a que se crezca a costa del crecimiento del mañana. En épocas de crisis económica se reduce el gasto público y se aumentan los impuestos y las tasas de interés para así pues un poco controlar esta crisis, ¿no? Pero lo cual se recrudece pues la recesión. Hablar del manejo de la moneda durante el segundo periodo de apertura. Los instrumentos más utilizados por el Banco de la República bajo el esquema de inflación objetivo han sido los siguientes. En el primer lugar encontramos la tasa lombarda. En el segundo lugar, los encajes bancarios y el tercero, la esterilización de la compra de divisas. Ahora les voy a explicar uno por uno. La tasa lombarda. La tasa lombarda es la que estipula el Banco de la República en sus operaciones y expansiones. Este se maneja sin límite del monto y en la subasta con límite del monto. Se transmiten fácilmente en las tasas de interés de la economía en general. En el segundo, los encajes bancarios. Estos nos ayudan a mantener un sistema financiero estable y sano, a pesar que no tienen efectos claros en la inflación. Y la estabilización de compras de divisas busca neutralizar el efecto inflacionista de la tasa de cambio. Una vez ya superada la crisis y recuperada la confianza de los agentes nacionales, internacionales y en el país, más importantes, aumentó el precio del commodity y un flujo de liquidez importante.
Bueno, con esto puedo resumir que el costo de esterilizar las reservas internacionales insignificantes alta debido a las diferentes insistentes. La baja inflación. La reducción en el déficit fiscal, la mitigación de la vulnerabilidad externa y autentación del conflicto armado contribuyeron a que Colombia recuperara en el 2011 el grado de inversión que otorgan las ganancias internacionales, favoreciendo la emisión de bonos colombianos en los mercados internacionales. Bueno, ahora podemos observar la gráfica. En esta gráfica podemos visualizar que la deuda privada estuvo en el 2003 en un 15%, al 2014 disminuyó a un 10%, año tras año fue disminuyendo y en el año más o menos 2011 aumentó a un 10% y pues en el 2014 estuvo entre el 11 y 12%. Y la deuda pública estuvo en el 2004, en el 2003 en un 25%, disminuyendo también año a año. En el 2011 subió a un 15% y del 2010 al 2012 se mantuvo bajando. En el 2014 disminuyó a un 15%. Como producto de las enseñanzas del siglo XX, el país avanzó durante este subperiodo en aplicar instrumentos de regulación para el flujo de capital. Estos instrumentos han sido los siguientes. En el primero encontramos los encajes de endeudamientos externos. En el segundo, plazos mínimos para la inversión en cartera y para la inversión extranjera directa. En el tercero, una política de encajes a la inversión de portafolios con plazos menores a un año. El primero, que son los encajes de endeudamiento, es la suma de endeudamientos que tiene el país con entidades extranjeras. El segundo es el que crea un vínculo duradero a fines económicos empresariales. Y el tercero, que es el de la política de encajes. Estas regulaciones no tuvieron regulaciones de enfoques en la economía colombiana. No indicieron determinadamente la tasa de cambio. A continuación visualizaremos la composición de la deuda del Gobierno Nacional Central entre el 2006 al 2015. Esto lo vamos a ver por medio de esta gráfica con barras azules que representan la deuda interna y las barras rojas es el porcentaje que representa la deuda externa. La deuda interna en el 2006 estuvo entre un 70%, aumentando en el 2007 al 2014. En el 2015 fue donde más se vio disminuida, porque disminuyó al 61% y la deuda externa estuvo en el 2006 en un 63% y del 2007 al 2014 se mantuvo en un 29 a un 31%. En el 2015 fue donde más aumentó. Esta deuda externa aumentó al 39%. Por último, las conclusiones generales de apertura. La gran falla de la apertura vista desde los intereses fue no haber distinguido los bienes transables y no transables. Toda vez que los productores de bienes no transables se enfrentan a varios problemas para competir en la apertura. Entre ellos encontramos tres. La inflación interna es pendiente a hacer, los vaivenes de la tasa de cambio y de la tasa de interés, y una política comercial cada vez más flexible. La apertura puede interpretarse como un proceso de interpretación que rompió el medio ciclo de la tendencia de la concentración de la entidad financiera. También podemos decir que la relación financiera es el país que quedó más
el país expuesto a los ciclos financieros. La economía colombiana no podía sino crear una profunda crisis.